El interruptor en el circuito ha sido cerrado por un largo tiempo y se mueve en el instante t igual a cero. Encuentre la corriente del resistor para t mayor que cero. Bien, esto lo voy a colocar I sub R. Entonces, hay dos condiciones para t menor que cero y para t mayor que cero. Me indica que en el instante cero este interruptor se abre. Entonces, para t mayor que cero está abierto, por lo tanto, para t menor que cero está cerrado. Con respecto a la primera condición, cuando este interruptor está cerrado es un cortocircuito y este inductor está conectado a un circuito activo. Significa que está cargado y cuando está cargado se le considera como un cortocircuito, cuya corriente de cortocircuito es su corriente inicial. Y acá sería la corriente inicial del resistor. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Acá me olvidaba, como este resistor está en paralelo con este cortocircuito, este resistor se retira. Y aplicando transformación de fuente con respecto a estos dos terminales, el resistor en paralelo con esta fuente sería el resistor en serie con la fuente de tensión, cuya polaridad es esta, y por la ley de Ohm es 25 voltios. Aplicando el análisis de malla por inspección, etiquetamos las corrientes de malla. Suma de resistencias de la malla 1, 10. Suma de resistencias de la malla 2, 10. El negativo entre la malla 1 y la malla 2. Por simetría se completan los demás elementos. Subida de tensión en la malla 1, 25 más 10, 35. Y subida de tensión en la malla 2, menos 10. Bueno, acá hacemos el esquema, la inversa de R por V y reemplazamos datos. 10 menos 5, menos 5 y 10. Acá 35 menos 10. Y serían las dos corrientes de malla. En este caso la corriente del resistor más la corriente inicial, la corriente del resistor, la corriente inicial del inductor es igual a la corriente I sub 2, igual a 1 miliamperio, ya que las resistencias están en kiloohmios. Bien, pasamos a la segunda condición. Para t mayor que 0, el interruptor me indica que está abierto. Es decir, esta rama o este bloque está en serie con este circuito abierto, por lo tanto se retira. El circuito que me queda es el siguiente. Entonces, para determinar la corriente del resistor, tenemos que expresar en función de la corriente y tensión del inductor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. En este caso, la tensión, la corriente del inductor tiene esta dirección de arriba para abajo y su polaridad es la siguiente. Su tensión, como estos dos elementos están en paralelo, tienen la misma tensión. Por la ley de Ohm sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, la corriente. En este nodo, la corriente que entra es igual a la suma de corrientes que salen. La corriente del inductor más la tensión del inductor entre dos. Entonces, acá vamos a determinar la corriente del inductor. Como el inductor está conectado a un circuito activo, es la suma de dos corrientes. Uno en su estado estable y transitorio. El estable es la corriente Norton y el transitorio es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la corriente inicial y la corriente Norton. Y tau es la razón entre la inductancia y la resistencia Thevenin. Entonces necesito determinar el equivalente Norton entre las terminales del inductor. Para ello aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, esto en cortocircuito, 5 y 5, 10 en paralelo con 2. ¿Cuánto es el equivalente? 10 paralelo con 2, 5 tercios de forma exacta. ¿En qué unidades? En kiloohmios. Entonces, al circuito anterior
Acá vamos a determinar la tensión Thevenin. En este caso por divisor de tensión, pero para ello la polaridad tiene que estar de forma correcta. Si esto es caída, esto tiene que ser subida. Invertimos polaridad, invertimos signo. Ahora si aplicamos la divisor de tensión al resistor 2 entre la suma de resistores por la fuente. 6 menos 5 tercios de voltio. Volvemos al circuito original y la inductancia es 2 tercios y la resistencia Thevenin es 5 tercios de kilo. Por lo tanto, el recíproco de tau es la razón entre 2 tercios entre 5 tercios de kilo o por 1000. Esto almacenamos en tau, el negativo del recíproco de tau, menos 2500. Entonces la corriente del inductor es la corriente Norton. Bien, acá me faltó determinar la corriente Norton, ¿no? La corriente Norton se determina a partir de sería el recíproco de la resistencia Thevenin por su tensión. Menos 1 miliamperio. Bien, acá sería menos 1 más la corriente inicial 1 menos la corriente Norton menos 1. 1 menos 1 menos 1 sería 1 más 1, 2. La función exponencial menos 2500 T. Esto está en miliamperios. Entonces la tensión del inductor es el recíproco, no, por la ley de Ohm, el negativo de la resistencia Thevenin por la corriente del inductor en su estado transitorio, que es esta porción. Entonces, el negativo de la resistencia Thevenin es menos 5 tercios por 2, sería menos 10 tercios. De la función exponencial está en voltios. Entonces, determinamos la corriente del resistor, sería menos 1 más 2 veces la función exponencial más la mitad de esta tensión, que sería menos 5 tercios de la función exponencial. Acá sería menos 1, acá sería más 1 tercio, ¿no? 2 menos 5 tercios, 3 por 2, 6, menos 1, 5. 1 tercio de la función exponencial a menos 2500 T. ¿En qué unidades? En miliamperios. Corroboramos con el solucionario la 7.43 y efectivamente me coincide la corriente del resistor. Un tercio es igual a 0.33. Entonces, para graficar la función para todo T sería de la siguiente manera. Para ello necesito dos datos. La corriente del resistor en el instante 0 y cuando tiende a infinito. En el instante 0 es la suma de los coeficientes. Sería menos 1 más 1 entre 3. Menos 0,67. Cuando tiende al infinito es el término independiente. Entonces, acá tendría con estos tres valores vamos a determinar la corriente del resistor. La corriente del resistor en función del tiempo. Acá es 1 menos 1 y menos 0,67. En donde se estabiliza en menos 1.
Entonces, antes de cero, para t menor que cero, la corriente del resistor era constante e igual a 1. En el instante cero, toma un valor de menos 0.67 y para t mayores que cero, desciende exponencialmente hasta estabilizarse en menos 1. Entonces, eso sería la corriente.